Hola, buenas tardes. Hoy toca hablar sobre el primer mandamiento y segundo mandamiento. Bueno, esta es la semana ya 9, pues ya se han pasado muy rápido. Y bueno, empezamos siempre con nuestras tres ideas que me llamaron la atención. En este caso, sobre el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, es algo importantísimo, ¿no? Porque viene de esta idea de adorarás a tu Señor y le servirás, ¿no? En este sentido, pues, qué profunda entrega nos manda el primer mandamiento para realmente amar a Dios, ¿no? Entonces es un amor de completa entrega hacia Dios y hacia los demás, ¿no? En este caso, pues a mí me llamó mucho la atención el cómo la fe, la esperanza y la caridad se relacionan con el primer mandamiento, ¿no? O sea, podemos atentar contra el primer mandamiento desde la fe, desde la esperanza y de la caridad, ¿no? Y eso pues, es algo que a veces muchos no nos ponemos a pensar, ¿no? En ese caso, pues obviamente en la caridad estamos llamados a responder, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Y obviamente esta parte de la indiferencia y descuido es una forma en la que atentamos contra la caridad y al primer mandamiento, ¿no? Por otra parte, en la parte de la esperanza, esta parte de desesperación y de presunción son las formas en las cuales nosotros atentamos contra el primer mandamiento porque realmente no estamos teniendo esa confianza en Dios, ¿no? Y el primer amor surge desde la confianza, ¿no? Y bueno, desde la fe, pues obviamente pues, tenemos esa a veces ignorancia y no tenemos ese sentido de búsqueda, ¿no? Ese sentido de estudio en temas de Dios, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta parte de la fe porque así comenzamos, ¿no? Y nos vamos hasta lo más grande, que es la caridad. Pero bueno, como son virtudes, sabemos que tenemos que irlas complementando unas con otras, ¿no? Por otra parte, está esta parte de que solo a Él le damos culto, ¿no? O sea, está esta parte de la adoración, que es algo muy importante y a veces como católicos nos cuesta o nos olvidamos de esa parte de la adoración hacia Dios. Y no solamente una adoración eucarística, ¿no? Sino una adoración en nuestro día a día, ¿no? Ya habíamos hablado en otras lecturas sobre el ofrecimiento diario. Y bueno, pues ese es un ejemplo bueno, es algo que me llamó la atención, ¿no? Sobre la adoración. Por otra parte, si nos ponemos a pensar, pues también necesitamos, aparte de la adoración, necesitamos oración, sacrificios, ¿no? Entonces son cosas gratas a los ojos de Dios y aparte nos dan méritos, ¿no? Porque por nosotros mismos no tenemos méritos. Entonces, esto se conecta íntimamente con el primer punto, porque a veces llegamos a pensar por presunción, justamente, que nosotros merecemos, ¿no? Que nos podemos salvar por nuestros propios méritos, mientras pues, no es así, ¿no? Jamás será así, porque pues, realmente el que nos salva es Dios. Y por otra parte, al final, pues, este es un punto sobre el que quería tratar, es sobre el segundo mandamiento, ¿no? Esta parte de que el nombre de Dios es santo, ¿no? Cuando invocamos el nombre de Dios, se lleva un total y profundo respeto y cariño, ¿no? Hacia Dios. Entonces, en este sentido, se relaciona con el primer mandamiento, porque si queremos a Dios, queremos y creemos en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, bueno, realmente estos son los tres puntos. Y de nuevo, re hicimos mucho del resumen en, la, en los puntos. Por otra parte, a mí me surge la duda, o bueno, mi pregunta, es esta parte de que en el primer mandamiento se habla sobre pues, el ateísmo, la idolatría, la religión y la adivinación, ¿no? Entonces, nosotros como católicos, ¿cómo podemos estar más alertas o pendientes
de estas prácticas que realmente lo único que hacen es alejarnos de Dios y atentar contra el primer mandamiento, ¿no? Que es el más importante. Y bueno, realmente es eso. Y pues el pequeño resumen, ¿no? O sea, empieza a hablar sobre el primer mandamiento, sobre cómo se puede atentar con la fe, la esperanza y la caridad. Después se toca el tema de la oración, el sacrificio y obviamente las promesas, ¿no? Las promesas. Y bueno, obviamente en esta parte del deber social y el derecho a la libertad religiosa es cuando nos habla sobre esta parte de la adivinación, la irreligión, la superstición y la idolatría, ¿no? Entonces, obviamente, cada una atenta a un punto distinto del primer mandamiento, ¿no? Y al final, todas se ligan entre sí, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es atentar contra el primer mandamiento. Y bueno, pues ya en la segunda parte, que es el segundo mandamiento, nos habla sobre el cómo no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano, cómo tenemos que tomar el nombre de Dios, el nombre del cristiano, porque el cristiano se identifica con Cristo. Entonces, pues bueno, es muy interesante esta parte y pues bueno, realmente esto es todo. Muchas gracias. Hasta luego.